Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con mi amigo Franz Hidalgo desde Quesada, Costa Rica, comenzando un nuevo programa de diálogo entre hermanos para nuestro canal tan querido Rincón de Apologética Católica. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y un tema que genera mucha discusión con respecto a, bueno, a esta cuestión eh, de fe, que tenemos diferencia con muchas sectas protestantes, como es el tema del pecado, la mancha del pecado, la confesión del pecado, y si Dios lo permite y el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de meternos un poquito a ver, bueno, purgatorio, cielo e infierno. Franz, ¿cómo estás? Gracias, Franco. Un placer, un saludo a todos los oyentes del Rincón de Apologética y a los invitados también. Pues, ojalá que hoy podamos conversar y aclarar algunas dudas que pueda tener la gente. Todo para la gloria de Dios. Bien, Franz. Bueno, primero, como, le venía diciendo a nuestros hermanos que nos acompañan en este programa el día de hoy, vamos a tratar de meternos en este mundo tan amplio como es el tema del pecado y el tema de la purificación de esos pecados. Eh, yo ahí puse bien arriba de tu carita, vos no lo estás viendo, pero arriba de tu cabecita hay una pregunta, una primera gran pregunta, que la gente a lo mejor no entiende en este momento a qué se debe, pero que sé que a medida que nos vayamos metiendo en el tema van a entender el porqué. La primera pregunta que te quiero hacer es: las cartas de Pablo, todas estas cartas que Pablo escribe a las distintas comunidades y también a amigos, como es el caso de Timoteo, el caso de Tito, de Filemón. Bueno, estas cartas van dirigidas a personas que, a ver, que son paganos, que no conocen a Cristo, que no lo han aceptado, o van dirigidas ya a personas, a cristianos. Contame un poquito esto. me, me, me tomaste así de sorpresa. Le puedo sumar las de Pedro y las de Juan, Bien, para no estar solo con las de Pablo. bien. Mira, yo creo que así, sin entrar en mucho detalle, es obvio que estas cartas, eh, disculpen ahí, han sido dirigidas a comunidades cristianas. Me explico. Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los Colosenses, le escribe a Efesios, le escribe a Corintios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esas cartas se las escribe a alguien que no conoce a Cristo? Y fíjate, no entiende nada, Exacto. absolutamente. Es, yo creo que es muy obvio, pero ¿por qué la pregunta, Blanco? No, la pregunta es porque, a ver, porque cada vez que hablamos con hermanos, en la mayoría evangélicos, a quienes aclaramos de antemano, queremos profundamente, amamos profundamente, y este tipo de programas y de videos siempre es como para tratar de llevar un poco de luz ante algunas confusiones tan grandes que se han dado a lo largo de los años, confusiones doctrinales. Entonces, ¿por qué la pregunta? Porque nuestros hermanos muchas veces nos dicen, por ejemplo, con el tema del pecado, una persona que acepta a Cristo en su corazón, que se bautiza, nueva criatura es, toman algo que está en la segunda carta a los Corintios, que es una de las cartas de Pablo, por eso es la pregunta concretamente con Pablo, toman esto para decir: yo ya soy una nueva criatura y por lo tanto lo que haga el pecado, mi pecado ya ha sido saldado por el sacrificio de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿esto es así?
Mi pecado, no importa de ahora en adelante, yo me bauticé, no importa lo que haga, eso ya está saldado, ese sacrificio de la cruz ya salda ese pecado futuro mío. Bueno, este, pensando un poco en cómo me plantea la pregunta, Romanos 3:23, si mal no recuerdo, habla que todos hemos pecado. Entonces mucha gente después arrima otras. Pero recordemos primero algo: el pecado es apartarnos de Dios, de sus mandamientos. Cuando pecamos, es lo primero que hacemos, nos estamos alejando de Dios. El pecado nos destruye a nosotros, pero también el pecado destruye la iglesia, porque todos somos un solo cuerpo. Hay un dato importante, nada más esto es como hacer una pequeña entrada. ¿Por qué Pablo dice en Corintios 10 que no pueden comer si no ha discernido el cuerpo y la sangre, que el comer el cuerpo y la sangre indignamente nos lleva a la condenación? Yo recuerdo la cultura judía. Resulta que Franco, te invitaron a comer en una casa de judíos israelitas y estamos en la Pascua, están cenando la Pascua. Tengo por seguro que Franco comerá en un cuarto aparte, en una habitación aparte, pero ellos no te van a invitar a comer a la misma mesa. ¿Por qué? Porque la cena de Pascua, incluso las mismas cenas normales, ya eso ha cambiado un poco, en aquel entonces era que la cena pascual es tan sagrada para el pueblo judío que si Franco, que es un cristiano, se sienta a comer con ellos, va a contaminar, porque en el momento en que están comiendo la cena pascual, esa familia es un solo cuerpo. Se pueden reunir con otros familiares que sean judíos, con otros miembros de la comunidad judía, pero no con un pagano, que Franco sería un pagano para ellos. Entonces no te van a dejar comer porque ensucias ese cuerpo que están siendo ellos. ¿Ok? Ese es un poco el entender que cuando usted peca, igual ese cuerpo místico de Cristo está siendo ensuciado, está siendo ¿cómo se llama? Destruido a poquitos. Y más si hablamos de la comunión, pero bueno, no es el tema de hoy. Lo que quiero conocer es cómo explicar un poco de qué manera es que el pecado nos afecta a nosotros, de qué manera me afecta a mí, a ti. Y bueno, pero es que yo pequé, yo hice tal cosa y nadie se dio cuenta. Bueno, no, es que mi pecado también afecta a Franco, afecta a la iglesia universal, al cuerpo entero. Entonces eso es, ¿perdón? Al cuerpo entero, digo, sí. ¿No? Exactamente. Si usted se golpea la uña del pie pequeñito, ay, qué dolor en todo el cuerpo, ¿verdad? Así actúa el pecado en nosotros y así actúa el pecado en la iglesia, que es un solo cuerpo. Entonces, yo no puedo decir simplemente que Cristo me sana todo ese pecado, simplemente porque yo ya me convertí. Porque entonces, ¿para qué te hablan de pecado si tú ya estás convertido? Si ya el pecado tuyo no importa, si nada más vaya y te metes al cuarto y le pides perdón a Dios y a Dios te perdona. Entonces hay un capítulo que es quizás uno de los más fuertes, aunque a nuestros hermanos no les gusta, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18 en adelante, donde Pablo, y entonces ahí entiendo la pregunta que me haces. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ves? Ya nos reconcilió con Cristo, pero no se quedó ahí. Sigue Pablo.
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, caramba, entonces, ¿para qué usted, Pablo, va a reconciliar a la iglesia de Corintio si con solo que ellos ya hayan confesado? Son gente que ya se había dicho que Jesús era el Señor, como dicen nuestros hermanos, ¿no? Claro. Hay un ministerio para reconciliar ¿a quién? A las personas con Cristo, porque Cristo es el que nos reconcilia con Dios. Que Dios estaba, continuó, perdón, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, y termina con esta frase: reconciliados con Dios. Bien. O sea, yo creo que está muy claro. La comunidad de Corinto era un puerto, es un puerto, y esta comunidad había conocido la palabra a través de Pablo, y ahora Pablo les escribe. ¿Por qué? Porque había caído en pecado. Entonces, ¿cómo salimos del pecado? Bautizándonos otra vez, no, porque es un solo bautismo. Yéndonos debajo de un palo, como dice un amigo por ahí, a pedir perdón. Bueno, no, es que confesar mis pecados es decírselos a alguien. Y recuerdo un tema que usted ha tocado en estos días, lo de los testigos. Sí. Yo le confieso a Cristo mis pecados, pero ocupo un testigo, el sacerdote. El sacerdote nada más dice, sí, él está confesando sus pecados. O sea, no es yo con Cristo. ¿Quién es testigo de que usted confesó sus pecados? ¿Y quién es testigo que Dios le confesó el pecado? El sacerdote. Y la misma persona. Claro. ¿Me explico bien? Sí, perfectamente. Por eso, entonces, como para redondear esto, una persona que eligió a Cristo, que se bautizó, que es nueva criatura y que comete un pecado, de acuerdo a Pablo, necesita ir y confesar, por decirlo así, ese nuevo pecado cometido. O sea, como para que la gente lo entienda, no basta con ese sacrificio de la cruz. No es que el sacrificio de la cruz no baste, sino que Cristo deja ministros, deja personas, deja embajadores que están en el medio del pueblo para reconciliar a ese pueblo, a esas personas, con Dios. Ese es un poco como para cerrar y redondear, sería así. Es correcto, Franco, es correcto. Sin embargo, ¿cómo se confiesa? ¿Cómo hay que confesarse? A mí me llama mucho la atención, porque me lo han dicho, y me lo han dicho con esta palabra: es que la confesión auricular, o sea, el oído, la confesión auricular es un invento de los católicos, eso no es bíblico. Usted sabe que en cierta manera en la Biblia no aparece esa confesión auricular. Yo no sé si ¿cómo se llama? Si tenía conocimiento. No, es que la confesión era comunitaria, era ir a confesar comunitariamente. Exactamente. De hecho, hay dos pasajes que lo aclaran muy vacilón. Muy vacilón es un dicho acá muy común. Entonces, por aquello. Primero vámonos a Hechos, capítulo 19, versos 18. Se puede leer más atrás. Yo voy a ubicarme en el verso 18. Y dice: y muchos de los que habían creído, venían confesando
y dando cuenta de sus hechos. Palabra de Dios, te la vamos a Te usar. la vamos. Estoy usando Reina Valera 1960. Sí, yo tengo aquí mi Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es la versión que usamos aquí, que es católica, la versión que usamos para Argentina, y dice exactamente lo mismo. Venían a confesar abiertamente sus prácticas, bueno, y sigue hablando, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo que decís. Exactamente. Y luego está Santiago 5, 5:16. sí, Santiago nos dice este complemento de la segunda carta a Corintios 5. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí venimos a complementar la confesión. La confesión no es yo decirle a Dios, no, hay que confesarla. La iglesia inicialmente se confesaban públicamente. Entonces en la congregación la gente decía sus pecados. Pero la iglesia es madre y la iglesia ha comprendido que muchas veces para la persona frágil, para la persona eh, que quizás haya cometido un pecado muy grave, le sea muy difícil. Y ahora le voy a contar una anécdota. Entonces la iglesia decidió, ahorita se me perdió el dato, me vas a perdonar, pero otra vez podemos confirmarlo y lo ponemos en los comentarios. La iglesia definió la confesión frente a frente, no auricular, frente a frente, con el sacerdote, precisamente para que las personas tuvieran la libertad de poder decir todos sus pecados, sin la pena y sin la condena del pueblo. del pueblo. ¿Por qué? Porque es una realidad. No todos tienen la misma capacidad de decir, viste, aquellos dos andaban teniendo fornicación. O sea, no es quedarnos callados. O sea, la iglesia debería quedarse callada entre eso porque este está confesando su pecado. Pero tristemente ahora no es así. Claro. Entonces, por eso la iglesia cambia el método. ¿Y cómo hace para cambiarlo? Pues con la autoridad que tiene de atar y desatar. Exacto. Le contaba una anécdota de una amiga, espero que me oiga, pero como no digo su nombre, no le afecte. Ella pertenecía a una iglesia menonita. Y en la iglesia menonita tenía que confesar los pecados públicamente. Ella cometió adulterio. Ella no era casada, sino que tuvo relaciones con un hombre casado, pero ella decía, decir con quién fue es destruir un matrimonio, es hacer más grande el daño. Y ella la sacaron de su iglesia porque no confesó con quién lo había hecho. Entonces yo digo, es que es la diferencia. Ella se arrepintió, ella buscó el arrepentimiento, pero decirle a toda la comunidad con quién era propagar un chisme y propagar un problema más grave, porque también era con un miembro que no era de la congregación. Entonces, Claro. para ella no tenía sentido y al final pues ahora está, bueno, la hizo en misa, creo que está volviendo a la católica, no le he podido preguntar. Pero, o sea, solamente para poner un ejemplo de lo que puede significar la confesión pública de los pecados como se hacía en las primeras iglesias. Ojalá Dios quisiera que nosotros como iglesia maduráramos y dejáramos de señalar a los que cometen el pecado público, ¿verdad? O el pecado que morbosamente para nosotros es más condenable. Claro. Franz, la tercera pregunta que tenía anotada, agendada, pero bueno, en parte es como que ya algo has abordado, es una pregunta muy sencilla, o sea, ¿qué pasa cuando un bautizado que eligió a Cristo, que bueno, ya está, se bautizó, lo eligió con todo su corazón, ¿qué pasa cuando peca? O sea, ¿qué ocurre con ese pecado? Hablando justamente de esto, hagamos de cuenta que esta persona, ¿qué pasa con esta persona que es
a lo mejor evangélico y dice, eh, tiene el concepto ese equivocado de que ya está. ¿Qué pasa con ese pecado? Es un poco lo que hablábamos al principio. El pecado me afecta a mí y afecta a la iglesia. Esto es lo que a veces la gente no quiere reconocer. O sea, yo pequé, y hay un pasaje, vamos a ver si lo tengo aquí apuntado. Hay un pasaje muy lindo de el libro de Números, Sí, números 5, 7. Y digo que es muy lindo porque lo vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento. Recordemos que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es prefigura de lo que es Cristo. En el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, se le da plenitud. Aquella persona, números 5, 7, confesará el pecado que cometió. Empezamos por ahí. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, pero también peca, a pesar de ser parte de ese pueblo. Confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Te pareciera que hasta cobra intereses. claro. El pecado que yo cometo, tengo que compensarlo enteramente. Está establecido en este verso de Números, y dice que añadirá sobre ello la quinta parte. Entonces, vamos a compensar y pongamos un poco más por si el daño que causé no fue únicamente esto. Yo te robo $1 millón de colones, $1 millón, pero la misma, y me arrepentí, te lo devuelvo entre 6 meses. ¿Cuánto dejaste de percibir por el millón que yo te robé? Aunque te lo devolví. Pero bueno, eso es el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que a mí me fascina. Yo sé que todos lo conocen. Está en Mateo 9. Sí. Sí, Mateo 9. Es el pasaje de Zaqueo. Como todos lo conocemos. Perdón, no, eso no es en Mateo 9. No, Mateo 9 es la del paralítico. Lucas 19, perdón, Lucas 19. Sí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. ¿Por qué traigo a Zaqueo? ¿Qué tiene que ver con el perdón y qué tiene que ver con el pecado? Jesús le dice: bájate, quiero comer en tu casa. Y él desciende gozoso y lo recibió a Jesús. Aquí estamos ante un encuentro personal de un pecador con Cristo. Recordemos que el cobrador de impuestos también, aparte de ser un pecador, porque era un Judas, un traidor, porque está cobrando impuestos para el imperio que los tenía oprimidos, aparte de eso tenía la mala costumbre de cobrar un poquito más, y eso ya no lo reportaban al imperio, sino que se lo dejaban. Entonces era un doble robo. Zaqueo va a la casa, recibe a Cristo, y empiezan a murmurar, entrando con un pecador. Pero vea lo importante de lo que es la reconciliación, el perdón, y qué es lo que pasa con mi pecado cuando yo en verdad lo reconozco, lo confieso y me arrepiento. Verso 8, Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Palabra del Señor. Voy a venir la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. O sea, él se da cuenta de su pecado y dice: yo no puedo, yo le defraudé a todos, yo no puedo seguir sin mi pecado.
bajo una consecuencia, voy a devolverles, dice, cuadruplico lo que les robé y voy a dar la mitad a los pobres. Esto es lo mismo que está diciéndonos en Levítico. O sea, restaura todo el daño. Bueno, Y una quinta parte. justo una pregunta, la pregunta número 5 era justamente eso. ¿Se debe restituir o compensar ese pecado o solo confesarlo? Por lo que me estás diciendo ya me estás contestando toda la pregunta de una manera anticipada. No sabía la pregunta 5, pero es que eso es lo que pasa con el pecado. O sea, el pecado nos daña. Cuando nos reconciliamos, cuando le pedimos perdón al Señor, es cuando tomamos conciencia de ese daño. No es simplemente, ay Señor, que hoy le pegué una mentira, qué carajo, perdóname. No, es ir a decir a ese carajo. Yo no sé si estas palabras son normales para usted, pero no importa. Yo sé que me van entendiendo. Es ir a buscar a aquella persona y decirle, te mentí, discúlpeme. Óyeme, esa mentira te ocasionó un daño adicional. Te la restauro de alguna manera. O sea, el pecado va a hacer un daño. Ese daño nadie lo puede negar. A mí y a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Pablo no le está escribiendo a gente que se empezara a reconciliar, ¿no? Era gente que ya había pedido perdón, que ya se había bautizado. Ahora esta gente pida perdón. ¿Y cómo actúo yo con el perdón? Bueno, demuestro mi arrepentimiento, restaurando el daño que he hecho. A mí me fascina porque Saqueo lo devuelve cuadriplicado, aunque en números dice que una quinta parte. El amor y la misericordia de Dios es tan grande que a mí no me interesa deshacerme de lo mío para que mis hermanos queden restaurados. Hay un ejemplo, Franz, que suelo usar mucho, que es el de, bueno, supongamos que yo pasé por tu casa hoy enojado porque, bueno, no sé, por lo que sea, estaba enojado y en ese enojo tomo una piedra, la arrojo y rompo un vidrio de tu casa. Vuelvo a mi casa y ahí empieza a actuar la conciencia y dentro de esa conciencia ya la culpa me empieza a carcomer y esa culpa me lleva a arrepentirme, un corazón contrito, que hace que termine llamándote y diciéndote, Franz, me equivoqué, cometí un gravísimo error, te pido perdón. ¿Qué pasó? Rompí el vidrio de tu casa. Del otro lado, vos, como buen cristiano, cristiano que de práctica, de hecho me decís, Franco, quédate tranquilo, te perdono. Yo siempre explico que ese perdón restauró la paz entre las dos personas, pero el vidrio sigue roto. El vidrio sigue roto, el vidrio no se restauró por ese perdón. Entonces, esa es la parte, me parece que es la que estamos tratando acá, que es de la restitución, de la compensación justamente del pecado, ¿no? Exactamente, es un muy, muy buen ejemplo y es cierto, o sea, yo te perdoné. Puede ser que mi condición económica sea lo suficiente como para decir, no, tranquilo, yo también pago el vidrio. Pero, ¿qué es la justicia? La justicia es que usted en su arrepentimiento me diga por lo menos, mira, no tengo plata, ¿cómo hacemos? O decirle, no, sí, te lo puedo pagar y se lo voy a restituir de una vez, no hay ningún problema. Esa es la justicia de Dios, esa es la restitución del pecado. Pero hay otros casos que son más difíciles. Le voy a poner dos. El aborto. Le voy a poner uno menos grave, pero siempre horrible. El chisme. O sea, usted en el primero con un aborto, usted no puede devolverle la vida a ese bebé abortado. Con el chisme usted no sabe qué tan largo llegó ese chisme. ¿Cómo restituirlo?
¿Has pensado en eso? He pensado en eso y por eso viene la pregunta número 6 que creo que viene todo muy coordinado, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque me parece que tiene que ver, esto que preguntás tiene que ver justamente con lo que viene. ¿Qué sucede si muero sin haber confesado y sin haber restituido ese pecado? Pues en este caso, en el caso del aborto, por más que quiera restituirlo, lo acabas de decir vos, no hay forma. Maté la vida y ya está. O sea, no se puede hacer nada. La descuarticé, esa persona ya está en un tacho de basura, no se puede hacer nada. ¿Qué pasa cuando la persona muere sin haber confesado y muere sin haber restituido? Bueno, vamos por partes. Primero, cuando se va al sacramento de la reconciliación, Sí, la primer requisito para ser perdonado no es llegar y decirle al Padre, yo creo que tú lo sabes muy bien, sí, es realmente eh, tener el arrepentimiento de esos pecados, que a uno le duele decir, Señor, yo pequé y yo este pecado ya no lo quiero tener, vengo a que me perdones. Y el sacerdote, si usted no va con esa disposición, vas a perder el tiempo. Vamos a hacer una obra de teatro, lo que sea, pero no, el sacramento no va a surtir efecto, que eso es una de las cosas que los hermanos, como que ellos es mágico para los católicos, sí, Padre, todo esto, esto y esto, y te perdoné y hasta luego. No, así no es. Eso para aclararle no solo a los no católicos, sino también a muchos católicos que han agarrado el sacramento como un evento mágico. No. Eh, Vamos con ese dolor de pecado. El sacerdote nos confesó y nos va a poner una penitencia. Esa penitencia es de Cristo. Cristo penó con nosotros, con los pecados. La penitencia en realidad es como una manera de nosotros restituir esos pecados cuando no pueden ser restituidos. Entonces, el verdadero cristiano que se arrepiente del aborto posiblemente va a ir a buscar cómo ayudar a las personas que abortaron. Va a buscar la manera de que su pecado no se vuelva a repetir. Estos son ejemplos, nada más. Opciones hay muchas, como la de Chile. Ahora, si usted no se confesó, y en esto yo lo tengo muy claro y la iglesia también, si usted no se confesó porque no le dio tiempo de llegar al sacerdote, pero usted está arrepentido, la misericordia de Dios se va a dar cuenta y va a comprender y va a saber y te va a perdonar. Eso tengámoslo claro. O si yo me confesé y me fui, me atropelló un carro a la salida y todavía no pude hacer el acto de restitución, que es la penitencia, yo muero antes, entonces la restitución la voy a pagar en el purgatorio. Pero si yo no me confesé porque yo no quiero confesarme, porque a mí Dios no me perdona, porque yo no estoy arrepentido, así de fácil. Si yo no me confieso porque yo no estoy arrepentido, pues será el juicio. En esto, por lo menos yo tengo muy claro que cuando hay un juicio, las personas pueden tener diferentes condenas de acuerdo a la gravedad de los hechos imputados. Entonces, yo no voy a mandar a nadie al infierno ni siquiera por esa hora. Va a haber un juicio y la persona va a ser condenada. La condena la va a establecer Jesucristo. Y esa condena puede ser de días de cárcel, puede ser de meses o de años de cárcel, o la más triste puede ser la cadena perpetua. Yo eso, ni la Iglesia Católica lo establece. La Iglesia sabe que si mueres en pecado mortal, está la condena eterna que está establecida. Pero aún así,
ni aún al mismo Judas lo mandamos al infierno, sí van a ser condenados, sí van a recibir una condena. Entonces, esa condena, cuando es de días, meses o años, cuando es una condena temporal, pues la vamos a vivir en lo que llamamos el purgatorio. Bien. Eso no sé si te queda claro, quieres que te Sí, no, amplíe. hay algo que Jesús ha dicho y que me parece interesante, que lo podamos ver, a ver si lo encuentro en este momento. Si lo encuentro en este momento. Eh, Cuando Jesús dice en Mateo 5 capítulo 5, versículo 22, él va hablando acerca, dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Habla de la condena, esto que estás hablando de una manera muy clara vos. Y acá habla de la diferencia, ¿no? De esto que decís vos. O sea que no es porque hiciste esto ya infierno, o porque no hiciste ya cielo. Es como que hay distintos grados, distintos niveles de condena o de gravedad en la condena, de acuerdo a lo que hace la persona. Porque él pone un ejemplo, versículo 22, dice, pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, o sea, un enojo, una discusión, una enemistad, una pelea ahí, todo el que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Una condena. Después dice, y todo aquel que lo insulta, o sea, ya va como que va a un grado más, ya no es solo irritarse, ya dio un paso más, ya empezó a insultarlo, ya empezó a atentar contra la persona, contra la otra persona, contra la dignidad. En ese caso dice, será castigado por el Sanedrín. Es como que hay un juicio un poco más grande. Y después ya pasa a lo peor. Y el que lo maldice, o sea, ya no es una cuestión de que se irritó, ya no solo lo insultó, sino que ya es ese odio desmedido, como que ya te deseo en parte la muerte. Esa persona, dice, será condenada con la ajena de fuego. Acá estamos viendo un poco esto que presentabas vos, ¿no? Los distintos grados o los distintos estados de la condena, ¿no? Del juicio, por decirlo así. Es curioso porque, bueno, yo estoy leyendo el pasaje en la Reina Valera. Sí. Dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, yo entiendo que quedará expuesto al infierno, cuídate que puedes irte al infierno. O sea, ni siquiera termina de que sí se va a ir al infierno, ¿no? Que queda al límite de irse al infierno. Y entonces donde sigue, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano está... Esta explicación que sigue, entonces ya nos va hablando, y es que a mí me gusta tomarla como la vida civil de nosotros, porque no hay diferencia. Jesús está hablando muy claro, ¿verdad? Deja tu ofrenda, reconcíliate, y entonces ven, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estés con él en el camino, mientras estemos vivos. Claro. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuál es esa cárcel? Sigamos, de cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, no es el infierno. Es un juicio que vamos a tener y es un lugar. Y ese lugar, no te voy a decir si es físico o espiritual, porque no es claro, pero es un lugar en el cual vamos a estar hasta que paguemos la remisión del último pecado que nos haya dado. Ok, Jesús nos perdona, pero nosotros, para demostrar aceptamos ese perdón, es restituyendo el pecado. De hecho, y si no lo restituimos, hasta que salgamos. Sí, perdón. De hecho, continúa la palabra. Hay algo que en esta continuidad de la palabra, del capítulo,
hay algo que está muy interesante porque a ver, que no es consecuente con el pensamiento ni con la doctrina de nuestros hermanos separados, porque hasta qué punto lleva Jesús la intencionalidad del corazón en cuanto al pecado, porque él dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, versículo 27, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Hasta qué punto? O sea, hasta dónde presenta. Y no termina ahí. Dice, si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti, porque es preferible que se pierda y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Esta misma ajena de la que está hablando en el versículo, acá no recuerdo dónde estaba, pero creo que era el versículo 22, esos tres tipos de juicio, el que se irrita, el que insulta y el que maldice. El que maldice ya va a la ajena de fuego. Acá Jesús dice que si una persona mira a una mujer deseándola en el corazón, ya comete pecado. Y si no cambia ese pecado, si no se extirpa ese ojo, por decirlo así, si no arranca ese pecado de uno mismo, puede llegar a ser arrojado a la ajena. Es correcto, pero aquí hay dos cosas más. O sea, no solamente con el adulterio como tal. O sea, en esto el ejemplo es sobre el adulterio, pero el pecado es sobre todas las cosas que son pecado. Igual, si tú estás diciendo, mire ese montón de plata que tiene, voy a ver cómo, y empiezas ya estás pecando. Si no llegas a ejecutar el robo, pero ya deseas el robo, también. Por eso es que el verso no termina con que si el ojo te hace pecar, también dice si tu mano te hace pecar, porque o sea, es en cualquier condición. O sea, el pecado ya no solamente es el hecho de hacerlo, sino el deseo de hacerlo. Ahí por eso es donde entra el no consentir deseos impuros. Deseos impuros va no solo contra una mujer o contra el hombre, sino también contra la gana de pecar. A veces usted tal vez no está pensando en la mujer, pero si estás con una gana de matar a alguien porque te hizo algo y no quieres perdonarlo, estás cometiendo el deseo impuro y es el pecado. Tienes que sacarlo muy claramente, tienes que sacarlo de ti, ese pecado. ¿Y cuál es la manera de sacarte el ojo, de cortarte la mano? Ve al sacerdote, confiesa tus pecados, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Bien. Franz, bueno, yo creo había muchas cosas más para tratar. Yo había armado dos plaquitas que no sé si querés que las compartamos con la gente, justamente sobre qué sucede, porque esta última pregunta que tenía armada para vos era qué sucede si esta persona muere sin haber confesado y sin haber restituido ese pecado. Hablamos del tipo de condena, vimos que está la posibilidad de la ajena, pero también está la posibilidad del purgatorio, el purgatorio en los distintos estados, o sea, dependiendo de la gravedad de ese pecado, la misericordia de Dios, que siempre está por encima de todo, primero la misericordia, aunque primero está la justicia, pero Dios es infinitamente misericordioso. En esa misericordia habrá una condena y la persona deberá de cumplir, de pagar hasta el último centavo, como acabas de decir, de esa condena. Ahora, me gustaba, más allá de nuestras palabras y de nuestra interpretación personal de la Sagrada Escritura, tomada lógicamente del magisterio vivo, mostrarle a la gente que esto que estamos diciendo está en el catecismo, no que lo estamos inventando nosotros
y lo estamos como proponiendo como una interpretación personal, sino que es enseñanza y doctrina de la Iglesia. ¿Te parece que lo compartamos y lo vaya leyendo como para que podamos también charlar sobre esto? Claro, claro, claro que sí. Me gusta montones esa idea. Bien, Este, bueno, claro que sí. eh, aquí en la placa que Yo no sé, llevamos, llevamos 45 minutos, Franco, llevamos 50 minutos, 45. sí, No sería bueno dejar esto directamente en la portada del video sí, o en los comentarios. está, en este momento está la placa ya al aire, es el numeral 1030 y 1031, lo voy a leer muy rápidamente, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, dos tipos de condena, por decirlo así: la condena eterna y el paso por el purgatorio. Franz, me parece que podríamos dejar para un próximo programa el purgatorio en sí, meternos bien de lleno con el tema del purgatorio, oración, limosna, ofrecimiento, sacrificio en favor de esas almas que están en el purgatorio, que también es una de los temas que muchas veces usan para atacarnos: la oración por los muertos. Ustedes le oran a personas que están muertas. Bueno, podríamos a lo mejor meternos de lleno ya con esa parte, ¿te parece? Claro, claro. Mira, Franco, es que para entrar al purgatorio hay que tomar en cuenta un montón de cosas más. Aquí, casi que de entrada, solamente hay una pequeña explicación. Por ejemplo, eh, todos los pecados son iguales. Eh, todos los pecados merecen el mismo tratamiento. O sea, yo, no sé, le vi que la doña tenía un billete de 2000 y lo agarré y me lo eché a la bolsa. eh, es el mismo pecado, porque pecado es pecado, o sea, todo pecado es pecado. Pero si esos 2000 colones, que son aproximadamente 6 dólares y medio para la referencia internacional, eh, tiene el mismo valor si yo se lo robé a un pobrecito ciego cuando no se dio cuenta, o tiene el mismo valor si yo se lo robé a mi esposa, o tiene el mismo valor si yo se lo robé a Bill Gates, solamente para dar ejemplo. Sí. Sería tan justo que así fuera. O sea, los mismos juzgados acá, los juzgados terrenales, con todos nuestros defectos, juzgan las causas de una misma situación, la puede juzgar en diferentes motivos. Entonces, por eso, cuando entramos al purgatorio, y me gustó el 1031, cuando no estamos completamente, o estamos en gracia, ¿cómo fue que dijiste? Los que mueren en Imperfecto. la gracia y en la amistad de Dios, pero que están imperfectamente purificados, ¿eh? Aunque están seguros de su... Imperfectamente, Imperfectamente porque hay un purificados, montón de justamente. cositas que no son justa causa para irnos al infierno, pero no podemos entrar. Yo creo que mejor esperamos para otro, Sí. porque hay mucho. Juan 5:16, primera de Juan 5:16, eh, hay muchas citas, y ahí podemos tocar un montón de literatura y libros bíblicos. Usted dice cuándo, y otra semana, pero sí, es muy interesante. Franz, bueno, vamos haciendo como venimos hasta el momento para la gente que sigue Diálogo entre Hermanos. Bueno, como hacemos siempre, ¿no? Una vez a la semana abordamos un tema. En este caso, para la semana próxima queda el compromiso de continuar con el pecado, pero ya concretamente con la pena, que es
el paso ya a la vida eterna, cómo afecta eso, bueno, y viendo un poco de lleno purgatorio, a lo mejor infierno y a lo mejor cielo. Tratar de ver la eternidad desde la Sagrada Escritura y desde el magisterio de la Iglesia, apoyándonos como hacemos o como tratamos de hacer siempre en la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Franz, no sé si querés cerrar con algo. No, agradecerte ese sonido que me tiene. Agradecerte, en verdad, y a los hermanos, paciencia. Igual, cualquier duda, cualquier consulta, que la apunten en los comentarios y Franco y yo y cualquier otro hermano sé que estarán en disposición de aclarar consultas que podrán ser resueltas incluso en la próxima charla. Estamos abiertos, no somos perfectos, pero buscamos el reino de Dios, buscamos la palabra de Dios, y la idea no es condenar a nadie, la idea es llevar ese mensaje de amor, de misericordia y de justicia de nuestro Señor a todo el pueblo. Gracias, Franco, en verdad te agradezco mucho que me tomes en cuenta. Franz, bueno, yo soy el agradecido por tu tiempo, por todo tu sabiduría, por tu conocimiento en esto de vivir en la verdad. Queremos estar en la palabra como muchos de nuestros hermanos quieren, ¿no? Vivir, ser fieles a la palabra, pero bueno, ser fieles a la palabra implica también ser fieles a aquellos que Dios ha dejado, ha enviado, y por lo tanto a quienes le ha confiado la enseñanza, enseñar y llevar ese mensaje, que es la buena noticia que va a cambiar de hecho a toda la creación. Hermano Franz, te dejo un gran abrazo. Nos vemos en un próximo programa de este... Sí. Un detallito, perdona. Sí. Veamos para la casa Juan 20. Lucas 27. Ya se me perdió. Lucas 17, el pasaje de los leprosos. Jesús los sanó, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Vayan con el sacerdote. Y hoy nos dice a nosotros en la confesión, no tengan miedo, vaya con los sacerdotes. Ellos son, como vimos desde el principio, 2 Corintios 5, los ministros de la reconciliación. Así que vayamos con el sacerdote. Nada más era eso. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Que, bueno, Amén. Le dejamos un gran saludo a todas las personas que siguen Diálogo entre Hermanos. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Chau.